Quien sí sabe mucho de centrales nucleares, de energía nuclear y de desmantelamientos de nucleares es nuestra invitada de hoy, Margarita Herranz. Margarita es catedrática de Ingeniería Nuclear en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado buena parte de su larguísima carrera profesional, casi 40 años, en el área de la protección y vigilancia radiológica, entre otros, en el entorno de las instalaciones nucleares, así como en la evaluación y análisis de su impacto y, últimamente, también en el área del desmantelamiento y la caracterización de las centrales durante todo ese proceso y el impacto de las industrias que utilizan materiales naturalmente contaminados radiactivamente. A lo largo de estos años, Margarita ha publicado un buen número de contribuciones científicas en revistas específicas del sector nuclear sobre estos temas y ha participado en muchos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Tiene además una larga experiencia en el desarrollo de normativa nacional e internacional aplicada a la protección radiológica y a las medidas de contaminación radiactiva. El formato de esta sesión va a ser el siguiente. Margarita va a hacer una primera exposición, después le haremos algunas preguntas y, como siempre, tendrán ustedes la oportunidad de preguntar en el último cuarto de hora aquellas cuestiones que quieran aclarar. Margarita, bienvenida y cuando quieras. Bueno, pues me vais a permitir que me ponga en pie y también que os tutee, que me parece que me manejo un poco mejor hablando. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Muchas gracias a todos vos. ¿Voz? A ver, estoy detrás. Vamos a ver si... ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, vale, ya está. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y sin más dilación voy a pasar a la presentación porque corre el riesgo de ser un poco larga y efectivamente quiero que quede tiempo disponible para que podáis hacer preguntas. En todo caso, también adelanto, soy catedrática aquí en Ingeniería Nuclear en la Universidad del País Vasco, en Ingenieros en Bilbao. Ese es mi correo electrónico. Todo tipo de preguntas, de dudas, de cuestiones, de comentarios, de curiosidades que os surjan y que hoy no se manifiesten o que no tengáis tiempo de preguntarlas, pues sentiros completamente libre para escribirme, para llamarme o para lo que queráis. Yo encantada de atenderos hasta donde sepa y hasta donde os pueda contestar. Bueno, pues ya sin más, permitís, empujo la silla. Sí, claro. Y empiezo. No sé si consigue todo el mundo leer el mail, por si acaso, m.herranz@ehu.eus. ¿De acuerdo? De todas formas, Margarita Herranz en el directorio de la universidad, sin ningún problema me localizáis. No hay otra. Vale. Bueno, en primer lugar, como imagino que no sois público especializado, porque no es el objetivo de esta charla, algunos conceptos muy sencillos. En primer lugar, ¿qué es desmantelar? Porque eso es el título de la charla que voy a dar. Vamos a ver, tiremos del diccionario de la Real Academia. No es más que clausurar o demoler un edificio u otro tipo de construcción con el fin de interrumpir o de impedir una determinada actividad. Sin embargo, en el sector nuclear no solemos hablar de desmantelar. En el sector nuclear hablamos de esas dos siglas, D&D. ¿De acuerdo? D&D no son nada más que la forma compacta en inglés de hablar de desmantelamiento y clausura. Es a lo que vamos, a un proceso de desmantelamiento y clausura. ¿Qué es en nuestro sector la clausura? Lo que está escrito ahí es retirar del servicio de forma segura y reducción de la actividad residual de una instalación hasta un nivel que permita la utilización no restringida del emplazamiento. Cuando se dice que una central nuclear está clausurada, lo que estamos diciendo es que realmente ya tiene una declaración formal del final del periodo de explotación. Eso es importante. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de un proceso D&D, desmantelar y clausurar, lo que estamos hablando es que queremos conseguir devolver los terrenos y todo el entorno ambiental al estado en que se encontraba antes de que ahí existiera una central nuclear. Y básicamente, en ese contexto, el proceso de desmantelamiento es una parte de la clausura. Nosotros lo vamos a desmantelar, pero además queremos restaurar, ¿de acuerdo?, el medio ambiente. Por eso hablamos de D&D, de desmantelamiento y clausura. Fijaros que aquí he marcado una palabra, radiactividad, ¿de acuerdo? Porque, claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es: nosotros, cuando hablamos de desmantelar, estamos acostumbrados a ver cómo se desmantelan cosas. Se desmantelan edificios, se desmantelan instalaciones industriales, se desmantela obra pública. ¿Qué es lo que diferencia el desmantelamiento de una central nuclear de un desmantelamiento de cualquier otra instalación industrial grande, compleja, lo que se quiera, pero convencional? Y el quid está en esa palabra, en la radiactividad. Esa es la diferencia. En eso nos hemos de apoyar. Vamos a ver, ¿por qué
hay radiactividad en una central nuclear? Esa es la primera pregunta que nos hemos de contestar. ¿Por qué y dónde? Realmente todo el problema procede del combustible que se utiliza. Esto, aparentemente, el combustible son cositas así. Es uranio, es un óxido de uranio. Son unos pequeños cilindritos, aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro, que son básicamente inocuos. Cuando vas a una fábrica que los produce, pues yo más o menos he jugueteado con ellos, metes las manos, los coges, los miras, son brillantes, son muy monos. Digamos que no matan a nadie. ¿Dejaría yo que mis nietos jugaran con ellos como si fueran legos? Pues hombre, tampoco. Una cosa es que no maten a nadie y otra cosa es que sean perfectamente inocuos, no lo son, ¿vale? Esas pastillitas de combustible se van metiendo en varillas como esta, lo que se llaman unas vainas de combustible. Fijaros el tamaño, estas son las manos del operario, ¿de acuerdo? Pues se van metiendo ahí, una tras otra, estos tubitos se rellenan con esas pastillas. Y luego esos tubitos se meten en estas especies de estructuras y a esto se le llama un elemento combustible, todo ese conjunto de varillas. Y cada varilla contiene estas especies de cilindritos de combustible. Estos elementos combustibles vienen a tener unos 4 metros de largo para que os hagáis idea de qué dimensiones hablamos. Y luego estos se meten, este es uno de ellos, se meten así verticalmente en lo que va a ser la vasija de mi reactor, que es mi caldera. ¿De acuerdo? Ahí se meten unos cuantos de ellos, bastantes, en unas posiciones fijas, y esa caldera, que no es nada más que una enorme cazuela con un espesor de pared, es acero, que puede oscilar. Garoña tiene 12 centímetros y medio, dependiendo del diseño, el reactor puede ser 12, puede ser 15, en fin, pero de ese orden de magnitud, ¿de acuerdo? Se rellena de agua y aquí es donde se procede o se produce el proceso nuclear que nos va a generar energía. Ese proceso, ¿qué es lo que hace? Pues ese proceso básicamente lo que hace es que todos los núcleos de uranio que hay ahí se van a partir, se van a fisionar. Por eso se habla de un proceso de fisión nuclear. Ahora bien, fijaros, si yo pongo 50 ladrillos idénticos y a todos les doy con un martillo, estaréis de acuerdo conmigo que la probabilidad de que 2 ladrillos se rompan en fragmentos exactamente iguales es diminuta. ¿De acuerdo? Pues aquí pasa igual. Cada núcleo de uranio se va a romper de una forma específica, ¿de acuerdo? Dando origen a otros 2 elementos. Normalmente 2, pueden ser alguno más, pero normalmente 2 elementos distintos, ¿vale? Entonces, como cada núcleo en principio se puede romper de una forma más o menos diferente, donde yo al principio solamente tengo uranio, cuando todo ese combustible se haya roto, se haya fisionado, yo ahí tendré una enorme colección de diferentes elementos, ¿vale? Que podrán ser algunos sólidos, algunos líquidos, algunos gaseosos, algunos podrán ser químicamente muy tóxicos, otros podrán ser químicamente inocuos, pero todos van a tener algo en común, todos ellos van a ser radiactivos, ¿vale? Entonces, claro, cuando pasa el tiempo y yo tengo que sacar el combustible de mi reactor, ¿de acuerdo? Mi combustible va a seguir teniendo este aspecto, ¿verdad? Bueno, un poquito más oxidado, estropeado, porque llevo unos cuantos años bajo el agua, entonces, lógicamente, esto es metal, pues, un poquito deteriorado, pero básicamente este mismo aspecto. Pero aquí dentro, en lugar de tener pastillitas de óxido de uranio, voy a tener pastillitas llenas de sustancias radiactivas, de todo tipo, color, olor y sabor. Eso es lo más peligroso que hay dentro de una central nuclear. Es lo que se llaman los residuos de alta actividad, ¿vale? ¿Cuál es el proceso? Cuando una central, por ejemplo Garoña, está funcionando, pues cada cierto tiempo, Garoña es aproximadamente cada 2 años, la central se para y una parte de estos elementos se sacan de la cazuela, de donde se están, digamos, quemando nuclearmente, ¿de acuerdo? Se sacan de la vasija del reactor. ¿Y qué se hace con ellos? Pues una grúa los saca y los pone en una piscina que está justo al lado, ¿de acuerdo? Que es la piscina donde se ubica el combustible exhausto, el combustible irradiado. Entonces, es una piscina que tiene un aspecto tal que así, de nuevo recubierta con agua, por eso la llamamos piscina, y aquí dentro, esto que veis ahí, ¿de acuerdo? Son las diferentes celdas donde se van poniendo los elementos exhaustos, ¿vale? Entonces, realmente yo dentro de lo que es el edificio, la contención de la central, tengo mi vasija con el combustible que se está fisionando y que me está generando energía, y luego tengo ese combustible exhausto en la piscina al lado. Todo radiactivo, todo residuos de alta. Entonces, básicamente, el primer principio es que para desmantelar una central,
completamente y pasar a los procesos gordos de desmontar las partes más contaminadas, la primera tarea que tenemos que hacer es precisamente retirar todo ese combustible irradiado. El irradiado y el que se encontraba, digamos, funcionando en el momento en que se paró la central, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no se puede hacer ninguna actividad relacionada con el desmantelamiento? No, se pueden hacer otras actividades, digamos, paralelas y que pues, se pueden ir desarrollando. No es que se tenga que tener todo quieto hasta que se saque el combustible. Pero la primera tarea, antes de pasar a mayores, es sacar el combustible. Sigamos adelante. ¿Ese es el único material contaminado radiológicamente que hay en una central? No. ¿Por qué? Yo he hablado de que tanto la piscina como la vasija están recubiertas por agua. Esa agua, queramos que no, acaba contaminando porque unas varillas llenas de sustancias radiactivas están metidas en ella. Entonces, bueno, por mucho que se diga que esas varillas están muy bien hechas, muy bien protegidas, de acuerdo, pero no dejan de ser varillas metálicas metidas en agua. Siempre hay procesos que no voy a entrar ahora a describir, porque no me dan tiempo suficiente, básicamente, que me han dicho que me controle. Entonces, esa agua pues, está contaminada. Y claro, todos los circuitos o las conducciones por donde esa agua pasa, pues se pueden contaminar, ¿de acuerdo? Pero además os he comentado que hay producción de radionucleidos o de elementos radiactivos que pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, ¿de acuerdo? También podemos tener ahí algunas cosas. Y luego en una central nuclear se producen una serie de procesos nucleares que hace que se puedan activar los materiales. ¿Qué materiales? Pues algunos materiales, por ejemplo, contenidos en el hormigón. Algunos materiales, por ejemplo, contenidos en los metales. Entonces, ¿eso qué hace? Pues hace que básicamente, hasta que no se controle bien el posible contenido radiactivo de los materiales estructurales, básicamente el hormigón, es decir, de la construcción, pero además de los materiales estructurales, pues equipamiento, por ejemplo, a las turbinas de generar energía eléctrica, hasta que no se controle su nivel de contaminación y se vea cuál es, pues realmente no se puede proceder a su desmantelamiento. Y luego, por último, que lo comentaré brevemente al final, también hay un tema que dificulta. Fijaros que estamos hablando de unas paredes de hormigón, metro, metro y medio, fijaros que estamos hablando de unas vasijas de acero de varios metros de diámetro, unos espesores de 15 centímetros. Claro, eso vamos a demolerlo, es fácil de decirlo, pero en el momento que yo empiece a picar ese hormigón para demolerlo y hacerme cachitos o empiece a serrar ese metal, ahí se van a producir polvo, lógicamente. Entonces, claro, hay que tener muy bien controlado todo ese polvo para que eso no salga al medio ambiente, pero además hay que controlar que efectivamente no sale, ¿de acuerdo? Entonces hay que establecer todo un plan para ese control. Entonces, todo esto son cosas muy específicas de las centrales nucleares que hace que cuando nos ponemos a hablar de clausura, realmente lo que nosotros estamos diciendo es que queremos demoler la instalación. También queremos ver cómo tratar todos esos residuos que se generen, no solo los convencionales, sino sobre todo los radiactivos. Y luego, por último, queremos asegurarnos de que el suelo, el agua y el entorno medioambiental quede en las mismas características o lo más parecidas posibles que estaba cuando esa central se construyó. Entonces, básicamente, aquí os he puesto, creo que por lo menos esto o parte de esto se va a cargar en alguna página web, entonces lo podréis mirar, las fases que hay. ¿Cuándo empieza un proceso de clausura? Un proceso de clausura empieza en el momento que se construye una central, más aún en el momento que se diseña, porque toda central se diseña con la idea de que en algún momento habrá que clausurarla, entonces se diseña ya con esa idea. Entonces, empieza en ese momento. Después se para la central. A continuación, se tiene que sacar todo el combustible que hay en la central, tanto el que esté en la caldera, digamos, como el que esté en la piscina de exhaustos. Después hay que mirar qué material está contaminado y qué material no. Hay que empezar a cortar los materiales a pedazos, después hay que demoler, después hay que limpiar y preparar toda la zona para su futura reutilización y después tenemos que obtener la autorización preceptiva de que se han pasado los controles y que eso está limpio y que se puede reutilizar. Hablemos de plazos temporales. Estos, lamentablemente, me parece que el tamaño de letra no es adecuado, entonces os los voy a explicar. Por lo menos los colores creo que los veréis hasta desde el final. Eso es la fase anterior a la explotación de una central, que tiene una fase de diseño, una fase de construcción, obviamente, y una fase de puesta en servicio. Después tenemos una fase de explotación de la central. ¿Cuánto tiempo?
Pues por debajo de 30 nunca, por debajo de 30, bueno, ya hay centrales con permiso de explotación hasta los 90 años. Pues depende lo bien mantenidas que están, depende hasta qué punto pasen los controles y sobre todo depende de decisiones políticas, ¿vale? En muchos países que las están llevando a 90 años, pues aquí no, una decisión que como son políticos no tengo nada que decir. Después, antes de empezar con la parada definitiva, que es esta línea blanca que se ve aquí, ¿de acuerdo? Antes de empezar con esa parada definitiva, empieza lo que se llama una fase de transición. Unos años antes, 3, 4, 5 años antes, se empieza a trabajar en cómo se va a realizar ese desmantelamiento. ¿De acuerdo? Después de la parada definitiva, entramos en la fase de clausura. La fase de clausura se puede hacer de dos formas distintas. En una de ellas, todavía dentro del periodo de transición, se hace algún tipo de actividades para preparar completamente ese desmantelamiento. ¿Qué plazo vienen a durar? 2, 8 años de ese entorno. Y a partir de que pasan esos 2, 8 años, se toma una decisión. La decisión es, empiezo a desmantelar ya inmediatamente y entonces meto en el proceso de descontaminación, desmantelamiento en tal, entre 10 y 20 años, o bien dejo la central quietecita, la palabra oficial es confinada, y a mí casi me gusta más encajonada, que ya sé que suena un poco cutre, pero realmente es sellar completamente lo que es el reactor, sellarlo completamente, aislarlo completamente del entorno y dejarlo un plazo entre 20 y 50 años, ¿de acuerdo?, antes de proceder al desmantelamiento. Entonces el desmantelamiento se hará más rápidamente entre 8 y 15 años. Esto se llama un desmantelamiento diferido, esto un desmantelamiento inmediato. ¿Por qué sería interesante ir a un desmantelamiento diferido? Pues sería interesante ir a un desmantelamiento diferido, y ahora os explico lo que es, porque eso permite enfriar el combustible. Es el mismo motivo por el cual el combustible exhausto que saco de mi reactor lo meto al lado de una piscina. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que nosotros llamamos enfriarlo. Básicamente, ¿de qué estamos hablando con esto del enfriamiento? Bueno, este gráfico me vais a perdonar, os lo cuento, pero por si a alguien no le suenan muy raros, ahí está. Las sustancias radiactivas tienen una propiedad que todo el mundo utiliza contra ellas y a mí me parece que les va a favor, pero bueno, para gustos, aquí esto son opiniones. Las sustancias radiactivas decaen con el tiempo y cada sustancia radiactiva decae de una forma específica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que siempre se dice. Los residuos radiactivos durarán 1000 años. Los radiactivos durarán 1000 años. Otros muchos residuos industriales peligrosos que tenemos no durarán 1000, durarán infinitos años. Porque normalmente hay muchísimos residuos, pues podemos hablar de los químicos, pero no solamente, que esos no es que vayan a durar 1000 años, van a durar eternamente, como le podría pasar a ciertos plásticos, por ejemplo, ¿vale? Los residuos radiactivos van a decaer. Lo que pasa es que unos van a decaer más rápido y otros más lentamente. Este es un ejemplo bastante clásico, a ver que no pise nada. Este es un ejemplo. Fijaros, os lo voy a traducir a letras. Esto es un elemento radiactivo, un hierro radiactivo, ¿vale? En el momento de la parada tengo 1 de él. Si dejo que pasen 60 años, me va a quedar 10 a la menos 7. 10 a la menos 7, para los de letras, quiere decir 0,6 ceros y un 1. Básicamente ha desaparecido, ¿de acuerdo? Este es otro ejemplo, el cobalto. El cobalto, si le dejo que pase 60 años, ¿qué habrá ido? De 1 a 10 a la menos 4. Habrá ido de 1 a 0,0001. Es decir, si yo dejo que pase 60 años, estas dos sustancias radiactivas básicamente habrán desaparecido. Esta otra no. Esa baja muy poquito y hay algunas que básicamente bajan todavía menos que estas, ¿vale? Pero una parte no desdeñable de las sustancias radiactivas contenidas en los elementos combustibles van a desaparecer si yo dejo que pase un cierto tiempo. Entonces, claro, ese es un motivo por el cual los elementos de combustible exhausto se pasan a una piscina al lado, porque se les deja en esa piscina 10, 20, fijaros que una central nuclear que funcione 60 años, los primeros elementos combustibles que se sacaron a los 2 años de su fabricación se han tirado 60 años en el agua. Cuando esa central para, hay muchísimos de sus componentes radiactivos que ya han desaparecido. Y si encima tardamos 30 años más en desmantelarla, otros muchos más también lo habrán hecho. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de la piscina donde meto el combustible gastado y es el objetivo del desmantelamiento diferido. Dejar que se enfríe lo que pueden ser la contaminación que hay en las paredes.
y la contaminación CAN en el instrumental. Eso permite hacer un desmantelamiento más sencillo a nivel tecnológico. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el desmantelamiento será más sencillo si dejo pasar 40 años. Pero mientras llega ese momento, yo tengo allí una instalación nuclear montada, que la tengo que tener vigilada, controlada, con elementos de seguridad y con un montón de gente por allí trabajando. Entonces, a la larga sale carísimo. Y como tenemos el personal muy bien cualificado y tenemos los medios para hacerlo antes y sabemos cómo hacerlo, en España, a pesar de que la primera central que se metió en un proceso de desmantelamiento y clausura fue en plan diferido, las siguientes que estamos acometiendo van a ser desmantelamientos inmediatos. Y Garoña va a ir a un desmantelamiento inmediato. Es decir, no se va a meter en ese periodo de latencia. ¿De acuerdo? Bueno, con esto, duración de la clausura. ¿Cuánto tiempo esperamos que dure? Entre 15 y 20 años. Esa es una aproximación razonable. Las experiencias que se tienen, si no se deja la central quieta ahí, en plan latente, una punta de años. 15-20 años es un plazo razonable. Cuando los políticos hablan y se... Perdón, bueno, sí. Cuando hablan y se vienen un poco arriba, pues como son un poco entusiastas, te dicen, ¿y esto? No sé qué. No, técnicamente, por debajo de 15-20 años es muy difícil. Y puede ser más si se deja en ese estado de latencia. ¿De acuerdo? ¿Y el costo? Incluido el costo de la gestión de residuos, entre 500 millones y 2.000 millones. Ahí está el costo, ¿vale? Dependiendo, claro, del tipo de central nuclear. Cada central nuclear es de un tipo distinto, tiene una estructura distinta, un diseño distinto y va a tener unos costos distintos de desmantelamiento. Por suerte, en España, las centrales nucleares que tenemos están más cerca del rango de las de 500 que del rango de las de 2.000. Y aproximadamente eso es lo que nos va a costar, del orden de 500 millones. Periódico. Cada proyecto distinto, con distintos costes, también dependiendo de si surgen o no surgen problemas durante el desmantelamiento. Uy, igual es cuando piso eso. Bueno, ahora os voy a hablar un poquito de quién y cómo se realiza. No hay una aproximación única a cómo se realiza un proceso de desmantelamiento y clausura. Es completamente imposible comparar, por ejemplo, cómo se hace en España y cómo se hace en Estados Unidos, ni cómo se hace en Europa y en Estados Unidos, ni cómo se hace en España y en Alemania. Cada país tiene su propia estrategia. ¿Cuál es la estrategia española? Pues realmente es un sistema mixto. Vamos a ver, cada empresa que lleva una central nuclear realmente tiene un titular que puede ser o bien Nuclenor, como es el caso aquí de Garoña o Ifrensa, que fue el caso de Vandellós, da lo mismo, un titular, ¿de acuerdo? Entonces, es esa empresa titular la que tiene que solicitar al ministerio correspondiente, que las centrales nucleares, cada vez que cambia el gobierno, cambian los nombres de los ministerios y la central nuclear se mueve, entonces ya no se ha puesto básicamente el nombre de ninguno, pero solicita al ministerio correspondiente el cese de su actividad y el ministerio la aprueba. También puede ocurrir que sea el ministerio el que obliga a una central nuclear a cerrar, pues porque considera que debe cerrar. En realidad, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues suele haber un acuerdo respecto al momento y los plazos de cierre, ¿vale? Entonces, se decide, se va a cerrar. Entonces, el titular tiene que hacer algunas labores previas y tiene que extraer el combustible de la central. Todo él tiene que extraer el combustible, ¿de acuerdo? Cuando ya esto ha ocurrido, la titularidad de la central nuclear pasa a manos de Enresa. ¿Qué es Enresa? Pues os lo he puesto aquí abajo, es lo que se llama la Empresa Nacional de Residuos. Es una entidad integrada en el sector público y está encargada de un servicio esencial que está reservado al Estado, entonces el Estado solo delega en Enresa, es el último responsable de ese desmantelamiento. ¿De qué está encargada? De la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento y clausura de todas las instalaciones nucleares. Es una empresa pública que se dedica exclusivamente a esto. Entonces, Enresa coge la titularidad, lo cual no quiere decir la propiedad, quiere decir la responsabilidad, ¿vale? Coge la titularidad y se encarga de todo el proceso. Cuando la central está clausurada, está todo limpio, se la devuelve al propietario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace el proceso este? Es un proceso ultra regulado. En todo el proceso, y quizá por eso también es tan lento, pero también da seguridad. Ahí no se da un paso sin que se tenga que hacer un plan que se remite al Consejo de Seguridad Nuclear, que es el órgano encargado también, bueno, es ajeno al Parlamento, pero con un nivel como muy alto, por supuesto público,
que se encarga de todos los temas relacionados con la seguridad y la protección radiológica en España. ¿De acuerdo? Entonces, es un cuerpo técnico, él evalúa el proyecto de lo que se quiere hacer y emite un informe. Ese informe va al ministerio correspondiente y es el ministerio el que tiene que dar las autorizaciones pertinentes. Si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es negativo, el ministerio no puede autorizar la actividad, es decir, es un informe vinculante. Si el informe es positivo, el ministerio puede autorizar o no, porque técnicamente se puede decir, esto se puede hacer perfectamente así, y el ministerio decir, bueno, pues no hay dinero, o el plazo es demasiado cercano, o no hay tal. Es decir, si es positivo, el ministerio puede recular, pero si es negativo, es vinculante. Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice, esto no, eso no se hace. Y entonces no se puede hacer nada, ni en trabajos previos, ni en vaciada de combustible, ni Enresa puede hacer nada sin que el Consejo haga el análisis y sin que después el Ministerio apruebe. O sea que es un proceso completamente cerrado. Luego también no os creáis que esto quiere decir que el día que el titular deja la central, coge el coche y le echa las llaves por la ventanilla a Enresa y le dice, ala, toda tuya. No. Enresa y las centrales eléctricas o las centrales nucleares mantienen un órgano de coordinación desde hace muchísimos años para los temas de desmantelamiento, ¿vale? Porque, claro, la idea del Gobierno, y no es mala, es que sea una empresa independiente y la misma en todas partes la que se encargue de este proceso, para asegurar que es una empresa que solo tiene gente especializada técnicamente en hacer esto y que además se va a hacer con los mismos criterios en todas partes. Pero también es verdad que la gente, no necesariamente la compañía, sino los que están en la planta trabajando, son los que mejor conocen los intríngulis de la planta, su histórico, todo. Son los que están haciendo con pico y pala el día a día de una planta. Entonces, claro, Enresa lo que hace es, en esa etapa de transición, entra en la planta igual 3, 4 años antes de que vaya a parar y ya empieza a trabajar con la planta y con la gente de la planta preparando el desmantelamiento. Y cuando el titular le entrega la titularidad a Enresa, hay toda una colección de gente que sigue trabajando de la planta para Enresa, en forma de contratas o con acuerdos específicos, de forma que la gente que está en la planta más o menos hace una continuidad hasta que ya se llegan a los estados finales, que es desmantelamiento puro y duro. ¿De acuerdo? Es decir, que en ningún momento penséis que ni por un momento hay esas etapas de corte, de aquí te dejo las llaves y te las compongas. Eso aquí no ocurre, por ley directamente. Vale, pues ahora os voy a poner 3 ejemplos muy rapiditos. El primero es Vandellós. Vandellós es una central nuclear que estaba en Tarragona, hay Vandellós 1, Vandellós 2. La Vandellós 1 tuvo una, bueno, os digo un poquito la historia, se conectó a la red eléctrica en el año 72, era de la hispano-francesa de energía nuclear y tal, y se conectó en el año 72 a la red, ¿de acuerdo? En el año 90, 18 años después, el Ministerio le suspendió el permiso de explotación. Básicamente hubo un incendio, no en la central, es decir, no hubo problemas de que hubiera emisión de contaminación, se quemó el edificio de turbinas y había que hacer una inversión tan grande para solventar aquello que al final la central se paró. ¿De acuerdo? Entonces, directamente, entre el 91 y el 94 se descargó el combustible y se hicieron otras tareas. En el 98 la titularidad pasó a Enresa y esta fue la única que se está desmantelando con latencia. Enresa en 2005 la cerró, la selló, la confinó, la encajonó y ahí se ha quedado. ¿Para cuánto? Para 25 años. En el 2030 volvemos a por ella. ¿Vale? Durante ese tiempo que se estaba haciendo estas actividades en la central, pues Enresa presentó en el 92, como veis, cuando ya se empezaba a descargar el combustible, presentó al Consejo para ir al Ministerio un plan de desmantelamiento en 3 fases, la retirada de combustible, la titularidad de Enresa y la latencia para 25 años. Este es el aspecto que tiene ahora la central, ¿vale? El reactor, básicamente. Aquí lo tenemos, lo que os he dicho, perfectamente encajonado, pero claro, esto sigue siendo una instalación nuclear. Aquí tenemos toda la serie de edificios, los controles, la vigilancia, los sistemas de seguridad, todo está activo, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a desmantelar en el 2030. Estará pues ya bastante fría, porque el primer combustible del año 71 para el 2030 llevará 50 años ahí decayendo. Otro ejemplo, José Cabrera. Este es de manual. José Cabrera, mucha gente la conoce como Zorita, esta central nuclear está en Guadalajara. En el 65 es de la antigua Unión Fenosa, ahora es Naturgy Energía. Se empezó a construir en el 65,
En el 69 empezó a trabajar y trabajó hasta el 2006, 37 años de funcionamiento. En el 2006 ya se dijo, bueno, habrá que parar. Entonces empezó la fase de transición y durante esa fase, lo marrón todavía es el titular, construcción, operación, transición. ¿De acuerdo? Cesó su actividad aquí, fase de transición, y en el 2009 se tenía que transferir la titularidad a Enresa. ¿Se cumplieron los plazos? Sí. Se transfirió realmente, no sé si a finales de enero, principio de febrero del 2010, un mes y pico se lo compramos. ¿De acuerdo? Durante ese tiempo, desde el año 2004, es decir, todavía estaban en operación, y durante la fase de transición, la compañía se encargó de construir lo que se llama un ATI. Un ATI, ahora os lo explico, es un almacén temporal individualizado para meter el combustible. ¿De acuerdo? Y luego, del 2008 al 2009, lo llenó. Cuando el ATI estaba lleno es porque la central estaba vacía de combustible. Entonces se le pasó la titularidad a Enresa. Desde ese momento, Enresa empezó a ejecutar el plan de desmantelamiento y clausura y a encargarse también del control del ATI. Se tenía que haber devuelto el emplazamiento en el 2015. Estamos a 24, se espera que se devuelva este año o el año que viene. Es decir, en ese proceso vamos con 10 años de retraso. Yo aquí os diría, como primera previa, que se pasaron de optimismo, decían que iban a desmantelar en 6 años, ya os he dicho antes que eso no se lo cree nadie. Al final el desmantelamiento ha sido pues, del 2009 al 24, pues 25 años, no, 15, no, 9, 19, 15 años. Va a ser 15 años, 16. ¿Por qué ese retraso? Vamos a ver, yo os diría que es más que normal. Aquí todo el mundo más o menos habrá hecho alguna vez una obra en casa, en un cuarto de baño, en una cocina, que te tienen que cambiar, yo qué sé, 4 grifos, te dicen un mes y acaban siendo 2. Es casi imposible en una obra tener contemplados todos los puntos que pueden llevar a un retraso. Aquí el retraso ha estado mucho más en la fase de restauración de los terrenos, que no es lo que ha sido puramente la fase de demolición, porque siempre aparecen cosillas. ¿De acuerdo? El sector le tiene mucho miedo a la palabra problemas, ¿no? Le da miedo. Es que han aparecido problemas. A mí no me da ningún miedo. A mí no me da el miedo los problemas, me da el miedo no saberlos resolver. Pero pensar que se va a demoler una instalación de todas estas características sin que pase ningún problema, me parece una utopía. Lo importante no es que aparezcan, lo importante es que tengamos personal técnico, y lo tenemos, y procedimientos, y los tenemos, como para resolver esos problemas y plantear soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, se devolverá este año o el que viene. Mientras Enresa hacía esto, fijaros que mientras aquí se construía el ATI, Enresa ya estaba, es lo azul, planificando y presentando planes de desmantelamiento y clausura. Bueno, ¿y qué es el ATI? Es el ATI. El almacén temporal individualizado. Vamos a ver. Esto es para otro día, esto sería para otro día, no me dan tiempo, pero ¿qué se hace con los residuos? ¿Qué se hace con el combustible irradiado y con los residuos de hormigón de las paredes y tal? Ya os digo, eso es para otro día. Pero sí que os cuento que el combustible irradiado que se saca, estoy diciendo desde el principio, hay que sacarlo de la central, hay que sacarlo, bueno, sacarlo y meterlo ¿dónde? Esa es la pregunta del millón. En España y básicamente en el resto del mundo. La idea es meterlo en un almacenamiento geológico profundo. ¿De acuerdo? Es decir, en la tierra, enterrado, con unas determinadas condiciones. Todo el mundo va a ir ahí, a un almacenamiento geológico profundo. Diseñar el almacenamiento geológico profundo tiene dificultades técnicas, muchas, y dificultades políticas a patadas. Yo cuando empecé en este sector, hace 40 años, el almacenamiento geológico profundo y yo estábamos a una determinada distancia temporal. Dentro de 30 años, dentro de 40 años. Me voy a jubilar, el día menos pensado, llevo 40 años en el tema, y resulta que en el plan de residuos radiactivos que ha salido ahora, 27 de diciembre del 23, está calentito, tiene 3 semanas, se dice que estará operativo para el 2073, dentro de 50 años. Es decir, yo cada año cumplo un año y el almacenamiento geológico profundo cada año se aleja 2. Es decir, que todavía estamos... Vale, y mientras ese almacenamiento geológico profundo no esté disponible, ¿dónde lo metemos? Pues hubo un proyecto que igual algunos de vosotros conocéis por la prensa, por lo cual se iba a hacer un almacenamiento centralizado en un pueblo que se ofreció, que se llama Valdecañas, donde poner ahí todos los combustibles exhaustos de las centrales. Se iba a construir ahí un complejo y tal y cual. Al final fue una decisión política, no se construyó, no se va a construir, y se decidió que cada central nuclear guarde en un pequeño almacén dentro de su zona
su combustible irradiado. Esos son los ATIs. Por eso los llaman almacenamiento temporal individualizado, porque es para cada central nuclear. ¿Qué aspecto tienen? Así, ¿de acuerdo? Este de aquí arriba, este es el de la central nuclear de Almaraz, no está lleno. Estos bidones tienen una altura pues, aproximada, depende del diseño, entre 4,5 metros y 6 metros, tienen un diámetro por encima de los 3 metros, y ahí dentro están mis elementos combustibles exhaustos. ¿De acuerdo? Eso está, pues es una zona rodeada con vallas, son sistemas completamente pasivos y diseñados, pues como os podéis imaginar, por fuera aparece sencillamente un bidón, por dentro es un diseño muy complejo que garantiza todas las medidas posibles de seguridad de diseño. Este es el de Garoña por ahora tiene solamente uno, este año meterán 4 más y yo creo que al final quieren meter hasta 49, pero es un número aproximado, no me lo sé exactamente. ¿De acuerdo? Estos bidones están diseñados de manera, esto es un sistema de transporte, están diseñados de manera que cuando esté en el almacenamiento geológico profundo no habrá que mover ese combustible de los bidones. Los bidones se cogerán tal cual, se llevarán y se depositarán en otro sitio. ¿De acuerdo? Estos son los ATIs de los que he hablado. Bueno, ya hablemos de Garoña. ¿Cuál es la situación en Garoña? Bueno, esto ya lo sabéis, se empezó a construir en el 66, se acopló a la red eléctrica en el 71, el titular es Nuclenor, ¿de acuerdo? Tenía que haber cerrado en el 2013, pero como la central tenía que parar para sacar parte de esos elementos combustibles y ponerlos nuevos, que eso he dicho que cada 2 años saca una parte y mete otros, en diciembre del 2012 decidió que cesaba ya de operar, porque si lo tenían que cerrar en 2013, ¿para qué rearrancarla? Pero de todas formas solicitó una ampliación para que la dejaran rearrancar y funcionar unos años más. En el 2017, después de muchos tiras y aflojas, se decidió el cese definitivo. Entonces lleva parada ahora, oficialmente 6 años, pero extraoficialmente desde el 2012 ya lleva 11 años parada. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2019, Nuclenor ha iniciado actividades previas con Enresa y en el 2023, en el mes de julio pasado, se hizo Enresa cargo de la titularidad de la instalación. Entonces, oficialmente el desmantelamiento empieza en julio del 23, pero Nuclenor, junto con Enresa, ya llevaba haciendo actividades previas. Entre esas actividades previas, la construcción de este ATI y empezar a sacar parte del combustible. En esta situación, por una autorización especial del Ministerio, se ha autorizado a que Nuclenor empezara a sacar parte del combustible y ahora lo termine de sacar Enresa. Enresa tiene que terminar de sacarlo. Pero todo se va a hacer con el mismo procedimiento porque era un procedimiento acordado por ambas partes antes. ¿Vale? Entonces, esto se va a hacer en 2 fases. En la fase 1, del 23 al 26, todo el combustible gastado va a pasar al ATI. Ya os digo, este año 4 bidones y a partir de ahí el resto. Se van a descontaminar todos los circuitos radiológicos más importantes y se va a hacer desmontar todo uno de los edificios. Ya os digo, son actividades como previas. ¿Por qué se va a desmontar? Porque eso va a ser un edificio auxiliar para desmantelamiento. Y luego del 26 al 33 se desmontarán los grandes componentes y los más contaminados, se retirará toda la posible contaminación que se pueda, se demolerán los edificios y se restaurará el emplazamiento. 26-33. Pues yo no sé si estaré aquí para contároslo, pero yo diría que se irá algún añito más, por propia experiencia y propia lógica de los acontecimientos. No tanto en el desmontaje, sino ya lo que es en la restauración, de lo que es el medio ambiente. ¿Y cómo se hace desde un punto de vista práctico? Vamos a ver, en primer lugar, se parte del histórico de la central. Las centrales, no os cuento las anécdotas, me las salto. Las centrales, a pesar de que llevan 50 años funcionando y que cuando arrancaron no teníamos ordenadores personales ni nada que se le pareciera, a pesar de ello está registrado absolutamente todo lo que ha pasado en una central nuclear y absolutamente todo lo que se ha hecho. Digamos que el sistema está copiado un poco del sistema militar americano. El registro absoluto y todo procedimentado, todo registrado, todo procedimentado. Entonces, esa historia de la central ya nos da una primera idea, porque fijaros, la primera fase que he puesto ahí, nos lo he dicho, caracterización radiológica. ¿Nosotros qué necesitamos hacer para desmontar ello? Necesitamos ver la central y decir, esto está contaminado, esto no, esto sí, esto no.
Esto mucho, esto poco, esto regular. Y eso está contaminado, pero lo puedo limpiar, es decir, descontaminar, y esto está contaminado, pero no lo puedo descontaminar. Y necesito hacer eso en toda la central, porque si no, ¿cómo desmonto aquello? ¿Vale? Entonces, el primer paso es la historia. La historia, si me dice que en el año 27, no sé cuántos, hubo ahí una fisura que se pasó un poco de agua a la sala de al lado, yo ya sé que ahí voy a tener que buscar algo de contaminación. La historia me dirá también qué elementos combustibles se ponían, la composición del combustible, no sé qué y no sé cuántos. Entonces, el histórico de la central, ya con eso y unas cuantas cuentas, es decir, que no es solamente mirar ahí y leer, es unas cuantas cuentas que hay que hacer, se consigue tener una primera imagen. Entonces, ahora mismo se tira de simulaciones 3D, una simulación en 3D de toda la planta, donde ya vamos viendo los puntos calientes y las zonas sobre las que hay que actuar. ¿Con ellos conformamos? No. ¿Por qué? Porque después hay que verificar. Ese proceso de verificación, ¿cómo se hace? Lo que se llaman con medidas in situ. Si va con un equipamiento que no es muy sofisticado, pero es muy robusto y muy fiable, y entonces se va midiendo, pero literalmente midiendo por las paredes. Lo que estamos viendo aquí... Esto es que se hace así. Son dos operarios ahí subidos que están midiendo en esos puntos marcados. Eso es el equipo que llevan. Un equipo en la mano que vas colocando y vas poniendo. Son medidas groseras. Dicen sí, no, está contaminado, muy contaminado, poco contaminado. No me permite saber con qué está contaminado ni cuánta cantidad exactamente medida con sus unidades y tal, pero sí que me permite saber si está o no está. ¿Vale? Aquí es otro ejemplo, midiendo en otro reactor. También aquí con una plataforma que sube y baja. Esta soy yo, así sin ir más lejos. No hace muchos años, pero soy yo. ¿Vale? Y bueno, y al final lo que se obtiene es una imagen como esta. Fijaros toda esa colección de puntos, de cuadraditos, pintados en rojo, todos los puntos pintados en verde, los números apuntados ahí, es que literalmente se va midiendo. Unos señores se cuelgan y van taca, taca. ¿Cada cuánto? Cada metro. Porque un poco la unidad que tenemos es de 1 metro cuadrado. Entonces se mide aquí, ahí y ahí y se va marcando. Y se van marcando con códigos de colores y se van marcando con números, porque todos esos datos alimentan el histórico que yo tengo de la central y van a alimentar la bondad de mi simulación en 3D. ¿Vale? Con esto, fijaros, para que os hagáis idea de los volúmenes, esto es una persona. Eso es una persona ahí. Entonces, daros idea de todas esas paredes. Eso es uno de los muros de hormigón. ¿Vale? ¿Con esto es suficiente? No. Porque después, en ciertos puntos, en puntos calientes, en puntos dudosos, etcétera, hay que hacer medidas mucho más específicas, cuantitativas, que me digan, no es que esto esté contaminado, es que está contaminado con una cosa que se llama cobalto 60 y además hay tantos becquerelios por metro cuadrado, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso ya en laboratorios. ¿De acuerdo? Hay que coger muestras, se va a los muros, se va a los metales, se va al suelo, se cogen muestras y se manda a laboratorios. ¿De acuerdo? Laboratorios donde se siguen procesos químicos y radiológicos complejos y se llegan a determinar. Esto se hace no sobre todas las muestras, sería completamente inviable, pero sí sobre una gran cantidad de muestras. Laboratorios como estos tenemos... Yo, por ejemplo, entonces, uno de los laboratorios que hace esto y que miden los entornos de las centrales, el entorno de Garoña, pues es el laboratorio donde estoy yo. ¿Vale? Estos son laboratorios, procesos mucho más complejos y sofisticados. Con toda esta información, ¿qué se hace? Vale, ya tengo un magnífico mapa de 3D. Entonces se dice, bueno, aquí contaminado, aquí y aquí. ¿Qué se puede descontaminar? Pues aquí se puede descontaminar porque el material lo permite o porque la contaminación es muy superficial, no ha penetrado mucho. A descontaminar. Y después de descontaminar, ¿qué? Volvemos a medir y volvemos a mandar al laboratorio. Y entonces se inicia un proceso que se está retroalimentando. Mido, descontamino, vuelvo a medir, hasta que ya se ve que no se puede descontaminar más. ¿Cuánto dura ese proceso? Pues vaya usted a saber. Si en una primera atacada resulta que conseguimos descontaminar todo y no se puede seguir adelante, hemos acabado. Pero mientras se puede, se sigue. Con lo cual es un proceso que se puede prolongar. Pero ese proceso, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite tener una imagen muy clara de dónde está la contaminación y dónde no. Y eso nos va a permitir entonces pasar a un proceso de derruir las instalaciones y desmontar los equipos y saber cada pieza cómo se tiene que tratar. Residuo industrial convencional a vertedero. Residuo contaminado, muy poquito, un tipo de gestión. Residuo contaminado, un poquito más, otro tipo de gestión. ¿Vale? Nos permite segregar los residuos y clasificarlos. También os digo que esto es uno de los retos de cualquier proceso de desmantelamiento, optimizar este proceso de caracterización radiológica.
porque ahora mismo, a fecha de hoy, solo el 20% de lo que se considera residuo radiactivo lo es realmente. ¿Por qué? Porque siempre se trabaja por el lado de la seguridad. Por mucho que la simulación te diga esto está contaminado y esto no, pues tú vas a recortar todo y lo vas a mandar todo como contaminado, porque más te vale pasarte de coger de más y no pasarte y coger de menos. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto ya básicamente voy a terminar. Os voy a hablar un minuto de los planes de vigilancia. Antes de construir una central, mientras la central está en operación y mientras la central se desmantela, hay que estar controlando qué impacto tiene esa central sobre el medio ambiente. ¿Vale? Hay una grafiquita que es un clásico, pero bueno, os la puedo contar. Una central, si tiene cerca agua, se refrigera por agua, que no lo son todas, siempre va a echar al agua un poquito, pero los poquitos que echa están muy controlados y son básicamente nada. Pero podría echar más si hubiera un accidente. Y también va a echar algo al aire, que también va a ser muy poquito y está perfectamente controlado, pero si hubiera un incidente también echaría. Y durante el desmantelamiento, pues bueno, pues podría ser que salieran, ya os digo, si hay que demoler todos esos bloques de hormigón, pues podría salir algo. Entonces hay que controlar que eso no pase, que eso no está pasando. Y si pasa, pues hay que poner medidas para que no pase. ¿De acuerdo? Porque claro, ¿qué ocurre? Lo que se va el agua, pues puede ir a los organismos del agua, a las algas, y por ahí dentro hay peces que van a beber de ese agua, pero si ese agua es un río, igual se puede coger para agua potable y además con ello se va a regar la tierra. Entonces, si se riega la tierra, puede pasar a las plantas, y las plantas no las podemos comer nosotros, o se las puede comer una vaca y la vaca me la puedo comer yo, ¿de acuerdo? Y el agua pues lo puedo beber o se lo puede beber el pez y luego yo me como al pez. Es decir, que ahí se monta todo un ciclo que es necesario controlar. ¿Qué controlamos? El agua, el suelo, los cultivos, los alimentos, ¿de acuerdo? Los organismos de fondos marinos, pues por ejemplo, algas, y luego el aire, ¿de acuerdo? Se hacen miles y miles de muestras todos los años. Estos son lo que se llaman los planes de vigilancia radiológicos ambientales, que existen desde antes de que se ponga en marcha la central nuclear para saber de base qué había ahí, a lo largo de toda su vida y luego durante el desmantelamiento, ¿de acuerdo? Por si acaso alguien se cree que esto se puede trampear, que como todo en esta vida se puede trampear, se ponen medios. ¿Cuáles? Las muestras que se cogen y se mandan al laboratorio para medir, una parte de esas muestras se mandan a un laboratorio y a otro laboratorio distinto. Y luego el Consejo de Seguridad Nuclear, siempre omnipresente, verifica que los datos sean coherentes. Y además el Consejo de Seguridad Nuclear lleva otro plan completamente independiente también de toma de muestras y de envío a los laboratorios, que se envía a un tercero. Y los resultados de todo tienen que resultar coherentes. ¿De acuerdo? Entonces se llama el Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental, que coloquialmente lo llamamos el PURA, el control de calidad del PURA y el PURA-IN, el PURA independiente. Todo eso está puesto en marcha. Y luego también, alrededor de las centrales nucleares, en cada uno de los 16 sectores de la Rosa de los Vientos, hay equipos que miden la radiación ambiental directa. ¿De acuerdo? Y también en las 5 poblaciones más importantes dentro de un radio creo que es de 30 kilómetros. Es decir, esto está muy controlado. Bueno, y ya última diapositiva, ¿qué retornos espera Enresa que tenga el desmantelamiento de Garoña a la zona? Pues por el momento, aportaciones al entorno. Se han cofinanciado, estos son datos desde 2016, se ha cofinanciado 42 proyectos de diferentes municipios, en 11 municipios, y se han dado 2 millones de euros. Además, se ha dado asignación directa a municipios, 2,23 millones de euros al año a 35 municipios. El empleo, durante únicamente la fase 1, es decir, antes de empezar el desmantelamiento gordo y la descontaminación, Enresa ha puesto 33 personas a trabajar, Nuclenor 70 personas y contratas en el 23 200 personas, en el 24 230, en el 25 250 personas de contratas. Coste total del proyecto se espera que ronde los 475 millones de euros. Claro, habrá que ver el final. Yo siempre digo que estos son como las obras de la cocina de casa. Yo firmaba los 500. ¿Vale? Bueno, y con esto termino. Únicamente agradecer las fotos que he presentado proceden de estos organismos, del Foro Nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear, el 7º Plan General de Residuos Reactivos, el Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Enresa. Entonces, a todos ellos muchas gracias porque me los han dado. Y con ello, muchísimas gracias. Y vamos a acercarnos un poco, que no parezca que estamos radiactivas. Si acercamos la silla.
Si ya radiactivas. Bueno, os voy a... como has respondido ya muchas de las preguntas que tenía Margarita, sobre todo gracias por ajustarte al tiempo y por ser tan didáctica, pero voy a intentar concentrar algunas de las mías, ¿no? Yo creo que ya nos ha quedado claro que las centrales nucleares, cuando se están concibiendo, ya se está trabajando en su propio cese, en el desmantelamiento, ¿no? Vivimos en un momento especial para la energía, somos todos muy conscientes del coste de la energía, de las alternativas energéticas que tenemos. La pregunta es muy clara, ¿necesitamos en este mix de energía del que tanto se habla la energía nuclear o es prescindible? Yo creo que la necesitamos. Yo creo que la necesitamos. Vamos a ver, básicamente cada vez consumimos más energía, pero a ver, mirar la energía únicamente desde el punto de vista, ¿desde qué punto de vista miramos? España, Europa, el mundo. Si la miramos de una forma global, cada vez hay más gente, gracias a Dios, que está accediendo a vivir un poco mejor. ¿De acuerdo? Cada vez hay más países que están entrando o intentando entrar en lo que puede ser una economía de mercado, que tendrá sus problemas, no sus problemas, pero realmente es la que tenemos, ¿vale? Entonces, cada vez los consumos de energía son más elevados. No solamente a nivel global, es que el consumo de energía está relacionado con la calidad de vida. Entonces, yo pienso que energía hay que cogerla donde la haya. Entonces, no creo que se pueda prescindir de ninguna fuente. Igual en un momento determinado lo parece, pero a futuro no. Aquí mismo en España seguimos consumiendo, se ha cerrado una parte muy importante de la industria pesada, pero para cada año consumimos más energía. Pero igual somos especialmente cortoplacistas y nos falta esa capacidad de mirar la energía, que yo creo que debemos poner la vista de una manera global, ¿no? Yo creo que la pandemia y sobre todo la guerra de Ucrania nos ha dejado clarísimo las dependencias energéticas que teníamos, por ejemplo, respecto al gas, y lo que eso supone de lastre cuando tienes un problema geopolítico, ¿no? Entonces, no sé si podemos concebir la energía sin mirarla desde el punto de vista global, y aquí iría otra pregunta. Mientras aquí, en nuestro entorno y en concreto en España, se apuesta por el desmantelamiento, pero no por la renovación de las nucleares, ni por nuevas nucleares, Francia ha optado justamente por lo contrario, ¿no? Por potenciar de una manera además intensiva, valga la redundancia, la energía nuclear. Y nosotros vamos a acabar tirando seguramente de la energía nuclear de esos países. Yo no sé en qué posición nos deja eso, Margarita. Hombre, yo creo que nos deja en una posición un poco débil. España tiene recurso solar que no tiene otros países, pero bien es verdad que las energías renovables... Y pusimos un impuesto al sol. Y le pusimos un impuesto al sol. Yo soy una ferviente defensora de las energías renovables, pero es que yo creo que tienen que estar todas. Y tienen que estar todas en su justa medida, porque aquí apostamos mucho por las renovables, pero... Es casualidad que el año pasado las dos películas españolas así que se llevaron todos los Goyas y tal, las dos eran problemas relacionados con la implantación de energías renovables en el entorno rural. Tampoco sé yo si la solución es coger y toda esta parte de la España central, que está tan vacía o tan vaciada, se llene de enormes placas solares para convertirnos en el foco, en el centro de generación europeo. Tampoco sé si eso es una solución a largo plazo. Entonces, yo creo que no hay que cerrarse posibilidades. Y España, cerrando así un poco, desde mi opinión, claro, son decisiones políticas irrespetables, porque es el gobierno que tenemos y él tiene derecho a hacer a ese nivel lo que considere conveniente. Pero este cierre de, y ahora cerramos todas y tal, a ver, eso en qué posición nos deja de competitividad, del precio de nuestra energía, qué precio tenemos en comparación con otros países, en qué posición nos deja. Yo creo que una posición muy vulnerable. Un país no puede depender, tú tienes que tener una base de energía estable, no puedes depender de que haya sol, no puedes depender de que haya viento, necesitas tener una base estable. Cerradas las térmicas, la hidráulica, pues depende de la lluvia. Si cierras también las nucleares, ¿dónde va a estar nuestra base de energía estable? Entonces, eso es una pregunta que igual ahora no la vemos, pero... La gente quiere llegar a casa, encender la luz y que funcione, pero sobre todo queremos utilizar el teléfono móvil, descargarnos cosas por Internet. Es un consumo energético hasta allá y quieren que todos los coches sean eléctricos. Entonces, claro, se habla de que sí la economía del carbono, que sí las baterías, pero todo eso está por desarrollar. Y en este mundo de la energía los plazos son muy largos, se desarrollarán en 10 años
o en 50. Y mientras tanto, yo creo que nos dejan en una posición muy vulnerable. Yo porque no soy político, pero si fuera político yo ahora no las hubiera cerrado. Un problema nuclear, Fukushima, genera un impacto respecto a la concienciación, respecto a la energía nuclear. Bueno, pues un pozo que todavía seguimos arrastrando, ¿no? Yo creo que nos han convencido seguramente de las maldades de la nuclear, pero tal vez nos ha faltado una labor didáctica y de concienciación de las bondades. A ver, si las hay, que tú lo tienes claro. Margarita. Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que ahí sí que es verdad que el sector nuclear, igual desde el primer momento, ha pecado de no molestarse en, digamos, bajar. Comunicar bien. Comunicar bien y comunicar de forma que se entendiera, siempre esgrimiendo que esto es una cosa muy complicada y que no hay quien la entienda, pues de alguna forma yo creo que no ha hecho bien esa labor de comunicación. Y luego, por lo que sea, en algunos países, entre ellos España, el tema nuclear se cogió un poco como una herramienta de lucha política, cosa que no pasó, por ejemplo, en Francia. Y Francia pues sigue abriendo nucleares y lo tenemos aquí a 50 kilómetros y nosotros cerramos. Y luego sí que es cierto que lo de Fukushima, claro, se manejó mal. Vamos a ver, en Fukushima murieron 20.000 personas. En la central murieron 2 y apagando el fuego. Es decir, que los 20.000 muertos no tuvieron que ver nada con la central. Todo el mundo se acuerda de Fukushima por la central. La central emitió contaminantes radiactivos al mar que se dispersaron y que además fueron escasos. El problema lo tienen ahora dentro. Pero además de los contaminantes radiactivos, la cantidad de fábricas químicas, los mataderos, con todo lo que se supone, los animales muertos, los residuos, los vertederos, todo eso se fue también al mar. Y yo no he leído un solo artículo relacionado sobre eso. Y de los 20.000 muertos, 2 en la central nuclear y 19.998 fuera, pero cuando la gente habla de Fukushima, piensa en la central. Piensa en la central, y en la central no murieron trabajadores, por ejemplo. Entonces, claro, fue un accidente muy gordo, que no tenía que haber ocurrido. Vale. Que si hubiera ocurrido en otro sitio, hubiera pasado otra cosa, también vale. Y si el tsunami no hubiera pasado en Japón y hubiera pasado en Santo Domingo, por ejemplo, pues sí, el número de muertos en lugar de 20.000 hubiera sido 200.000. Efectivamente, sí, sí. Bueno, a mí desde luego me has convencido de la seguridad de las nucleares y ahora también de la importancia. Yo no sé si entre el público estamos todos convencidos y estándolo también si hay alguna duda que Margarita pueda resolver. Ya saben que tienen que levantarnos la mano y les acercamos un micrófono para que nos escuchemos todos. Cualquier cuestión intentamos resolverla. Sí, por aquí delante. Urche, aquí. Hola, buenas tardes. Agradecer a Margarita que explica muy bien lo que ha venido a exponer y lo que piensa personalmente, que se explica muy bien. Pero bueno, me gustaría, yo no estoy, así como tú has dicho que estás convencida de la seguridad de la nuclear, que me parece que es una afirmación muy vaga para hacer determinada gente, porque esto no es cuestión de que esté una persona que está aquí en el público, tú convencida o no de que la nuclear es segura o no. Esto es bastante más importante y tienen que ser gente como Margarita y, que sería una muy buena propuesta, traer a otra persona que no está convencido y que tiene el mismo nivel que Margarita, sentarla ahí y que debaten ellos dos, y entonces es cuando verdaderamente aprenderíamos bien del asunto. Tomamos nota. Dicho esto, me gustaría hacer una serie de apreciaciones. Creo que lo que hay que hacer es el debate que se ha creado toda la vida, pero de si la central nuclear es necesaria, pero una necesidad imperiosa, o existen otro tipo de energías. Porque yo creo que si se hace el debate en profundidad, se podría decir que la energía nuclear no es necesaria, por lo menos en muchos países. Creo, ¿eh? Lo que pasa es que nos podemos poner aquí a hablar de muchas cosas. Y lo que sí que me gustaría decir es, una de las cosas que se dice a favor de la central nuclear, aparte que es cierto que es una energía de respaldo que se podría buscar de otra manera, habría que explicar a la gente lo que es la energía base de respaldo en un sistema eléctrico, que estoy convencido que se podría buscar de otra manera, que tampoco es el debate. Otra de las cosas que se dice es que es barata o que ha sido barata. Pero claro, ¿qué significa que es barata o que ha sido barata?
que cuando el kilovatio hora que te cobran a ti de que viene de una central nuclear es barata en ese momento, estamos incluyendo todos los costes de todas estas incertidumbres de tiempo, de presupuestos, de desmantelamiento y ¿cómo era la palabra? Desmantelamiento y clausura, porque yo creo que nos están incluyendo. Perdona. O se están incluyendo con una fórmula que no es del todo cierta, que me va a contar que son las aportaciones que se hacen a Enresa a través de todos los que encendemos un interruptor. Esa sería la primera pregunta, hablar sobre el precio, porque siempre nos han dicho que el precio es el más barato, es el más barato, es el más barato. Y después, la siguiente, me interesa mucho cuando hablas de descontaminación y clausura, la segunda cuestión sería, clausura en la central nuclear de Garoña, ¿cuándo va a ser? Porque si tenemos un ATI en la central nuclear de Garoña, durante cuántos años que no sabemos responder, nunca podremos llegar a ese concepto de clausura, nunca podremos revertir los terrenos como estaban en el Neolítico, por deciros. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De clausura si no sabemos cuándo el ATI va a desaparecer? ¿De qué hablamos? ¿De precio cuando no metemos todos los costes que se van a generar porque no se saben qué costes se van a generar? Gracias. Margarita. Vamos a ver, el debate no es sobre el precio ni sobre base de energía. Ahora no tenemos tiempo, pero sí que has puesto, pero no estoy de acuerdo contigo, nunca, yo no sé quién ha dicho que la energía nuclear es la más barata. En algunos momentos ha podido ser la más barata, pero no es la más barata, porque depende de muchos factores, ¿vale? Eso es uno de los puntos. El otro punto que has hablado ha sido, perdona, la clausura y el tiempo. La clausura y el tiempo. ¿Y quién lo paga? ¿Vale? Eso lo han pagado las propias compañías eléctricas a lo largo de los años y nos ha revertido en el costo de la energía nuclear. Ahora el tema está en los tribunales directamente. Entonces lo han estado pagando porque la financiación de Enresa procede de ahí. Ahora mismo, yo creo que ha sido un decreto de hace 2 o 3 días, el Gobierno les ha subido las tarifas a las centrales que se han llevado las manos a la cabeza y van a judicializar el tema. Hasta ahí puedo leer, no sé dónde llegará. Respecto al tema de la clausura y revertir los terrenos, en el tema del ATI tiene razón, ¿vale? Se va a revertir y se va a limpiar completamente lo que es el terreno donde está la central nuclear, pero se va a dejar ahí construido un ATI. Yo no he sido nunca partidaria de los ATIs. Reconozco que el mundo de la profesión está dividido entre hacerlos individualizados, hacerlos centralizados. Yo era partidaria siempre de un centralizado. Había gente partidaria de los individuales y al final ha sido una decisión política. Pero estoy de acuerdo contigo que completamente lo que es el terreno donde estaba la central se va a liberar, pero los ATIs van a quedar ahí, es una zona, no es demasiado grande, pero van a quedar ahí unas plataformas de hormigón con esos bidones encima. Ahí completamente de acuerdo. ¿Más preguntas? Bueno, buenas. Mi preocupación es un poco del lado de la investigación. O sea, tenemos el CERN, el acelerador de partículas, la computación cuántica, la inteligencia artificial, todo eso empuja hacia una fecha que ahora me has fijado como objetivo, que es el 2073 del almacenamiento globalizado. O global. ¿Qué opinas sobre el tema de investigación? ¿Investigación en qué? En la línea de la energía nuclear. Sí, sobre el acelerador de partículas, o sea, ¿qué futuro tiene la energía nuclear de fisión o de fusión? Yo es que creo que la energía de fisión al final tendrá los días contados, porque yo creo que saldrá la siguiente estado, que será la energía nuclear de fusión, y yo creo que una laminará a la otra. Yo creo que la energía de fisión ahora realmente se está investigando. Bueno, la situación actual a nivel del mundo es que hay ahora mismo funcionando 400, creo que son 70 y tantos, 80 y tantos reactores en el mundo, y están en diferentes fases de proyecto, construcción y tal, en total 500 y pico. ¿Vale? Es decir, que hay más reactores ahora mismo en proyecto y tal o en construcción de los que ahora mismo están funcionando y se van a tener que desmantelar.
Y una parte importante de ellos van a ser nuevos conceptos de reactores. Sí que es cierto que el mundo nuclear es un mundo a nivel de tecnología que se ha movido lento. Es decir, si tienen unos reactores que funcionan, como además van a funcionar una punta de años, pues los dejamos ahí. Y quizá no ha sido excesivamente activa en investigar nuevas formas de generar energía y tal. Eso en los últimos años se está moviendo y se está moviendo bastante. La idea se va hacia reactores mucho más pequeños, reactores modulares, ¿de acuerdo?, que se puedan montar en plan modular y que a la hora de desmontar también pueda ser en plan modular, ¿de acuerdo?, de forma que no se tenga que hacer esos desmantelamientos tan largos in situ. De forma que los periodos de construcción son más cortos, los periodos de desmantelamiento muchísimo más cortos y reactores mucho más pequeños. Reactores más pequeños, pues por lo menos un 20% igual de lo que está fabricando ahora. Eso generaría mucho menos problema, mucho menos conflicto, mucho menos problemas en las gestiones de residuos, permitiría acercar lo que es la generación a lo que es el consumo, los costos serían también más baratos y ahora se va un poquito más en esa línea. Y también se va en la línea de buscar otros tipos de combustible. Hay una línea abierta bastante potente que es utilizar parte de ese combustible irradiado, parte de ese combustible gastado, utilizarlo como combustible de nuevos reactores, después de un tratamiento y tal. Es decir, se está moviendo en esa línea, pero yo creo que básicamente lo que acabará con los reactores de fisión a nivel global será la fusión nuclear. La fusión nuclear, que eso es otra charla. Será posterior al 2073. La fusión nuclear, no te sé decir, en principio estaba prevista pues para ese año aproximadamente, para esa fecha. Lo que pasa es que hasta ahora la fusión nuclear se ha movido con proyectos de investigación públicos. Pero hará unos 5 o 7 años que desde el Bill Gates hasta el Elon Musk y compañía están metiendo dinero a paladas, dinero privado, en investigaciones en fusión, y el tema fusión nuclear se está acelerando mucho. Entonces es posible que dé la sorpresa en un plazo igual de 20 o 20 y tantos años, antes de llegar al almacenamiento geológico profundo. Pero una cosa no quitará la otra, porque este combustible algo habrá que hacer con él, evidentemente. ¿Alguna duda más? Sí. Un segundito, por favor, le acercamos el micrófono. Levante la mano, no me fijo. Levante la mano, por favor. Ahí al fondo. Sí, hola. ¿Y usted no cree que la fusión nuclear será posible cuando América, Estados Unidos, diga para adelante? Pues yo más bien diría cuando China diga para adelante. Ahora mismo los avances en China están siendo bastante más potentes que los avances en Estados Unidos. Los avances en Estados Unidos los puede salvar la inversión pública, y la inversión privada, perdón. Los puede salvar la inversión privada, pero yo creo que los avances gordos posiblemente se den en China. ¿Y el ejército americano? A ver, el ejército americano lleva su propia línea de fusión, pero esa línea de fusión que lleva el ejército americano no tiene nada que ver con la fusión. Podría llegar a tenerlo, pero de entrada no tiene nada que ver con lo que es la fusión para los usos civiles. Es otra historia. Es otra historia distinta. De hecho, este invento que el año pasado salió en todos los periódicos, fusión, un vaso de agua, no sé qué y no sé cuánto, es que salió todo el mundo ahí rápidamente a decir que con un vaso de agua tendríamos energía para todo el año y tal. Realmente esos experimentos estuvieron hechos en una instalación más orientada a fines militares que no a fines civiles. Es otro campo completamente. Son disjuntos. Ya, pero usted conocerá todo el proyecto de los Álamos y cómo después todo aquel proyecto derivó a la parte civil. Sí, pero en este caso lo veo muy, muy, muy complicado porque son dos líneas. O sea, en los Álamos básicamente lo que demostraron era que se podía romper el núcleo y que se podía hacer de una forma controlada. Pero el mecanismo, o sea, el sistema de fusión que se está trabajando es completamente disjunto. Yo creo que saldrá, no ese, sino que saldrá el otro para la vía civil, y creo que no tardará demasiado. También, de nuevo, no serán macroproyectos como el que estamos financiando entre todos en el sur de Francia. Yo creo que, de nuevo, serán proyectos mucho más pequeños y mucho más manejables y mucho más cercanos al consumo, que es un poco en la línea de lo que se lleva ahora a hacer una distribución de generación y tal.
Creo, pero es una opinión, ¿eh? ¿Hay algo más? Margarita Herranz, muchísimas gracias por acompañarnos. Te emplazamos porque seguro que hay muchas más cosas de las que a mí si me tenemos volvéis que a hablar llamar aquí. vengo y hasta discuto aquí con este señor. Y sobre todo Largo y tendido. de la evolución. Con otro. Sí, sí. Gracias, Margarita, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.